No estaría de más una sonrisa de bienvenida. Dad gracias si no desenvaino mi espada. Altezas. Supongo que vuestra mala conciencia por el abuso de la bula papal es lo que nos ha traído hoy aquí. Suponéis mal. Entonces, ¿vuestros problemas con Francia? Nada ni nadie nos obliga a negociar con vos. Este encuentro no nace de nuestro arrepentimiento. Y sí, de vuestra actitud intolerable. Por despreciar los derechos otorgados por la bula. Y por amenazar a nuestros navíos. He venido aquí a parlamentar o a recibir una reprimenda. Si estamos hoy aquí reunidos, Alteza, es porque mi generosidad parece infinita. Pero os advierto que no lo es. Podemos ahorrarnos largas horas de conversaciones tediosas si os avenís a cumplir lo que firmamos en Alcazobas. ¿Os leo el acuerdo? Como gustéis. Que en las cosas tocantes a la mar, todo lo hallado o por hallar, conquistado o descubierto, sea de Portugal de las Islas Canarias para abajo. Las islas por vos encontradas están bajo esa línea. Por tanto, nos pertenecen. Si vais a leer nuestros acuerdos, Alteza, hacedlo con propiedad, o tratad de engañar a quien sea más desmemoriada que yo. Lo descubierto sea de Portugal, de las Islas Canarias para abajo, contra Guinea. Vuestro derecho se limita a la costa africana. Esa ruta hacia las Indias, nadie os la disputa. Más de la ruta hacia el oeste nada se decía, y ahora esas tierras nos pertenecen por la gracia de su santidad. Por supuesto, ese acuerdo fue firmado antes de que encontraseis esas islas. No sirve entonces el Tratado de Alcazobas en esta discusión. ¿Estamos de acuerdo? Ruego me disculpéis. Debo hablar en privado con mis consejeros. Su Alteza el Rey Juan II de Portugal. Dejemos a un lado el acuerdo de Alcazobas. Castilla podrá navegar por debajo de la línea de las Canarias. Me alegra que vuestro buen juicio os lleve a aceptar la validez de la bula papal. En absoluto. No aceptamos la división trazada sobre el mar. 100 leguas al oeste de Cabo Verde son insuficientes. No hay nada entre esa línea y la costa africana, bien lo sabemos. Está bien. Que sean 150. Sea esta la nueva franja que divida nuestros derechos. 250 leguas al oeste de Cabo Verde. O nos complacéis en esta cuestión o haré efectivas mis amenazas. Estoy deseando que os atreváis. ¿Qué tal resolverlo aquí mismo, entre caballeros? Entre caballeros, no os hagáis de más. Ese almirante vuestro le contó algo. Algo que nos ha ahorrado a nosotros. Cierto es que cuesta entender este nuevo empecinamiento venido de la nada. Donde nosotros solo vemos agua, él sabe que hay tierras. Y no cualesquiera, visto su empeño. Más valiosas que las referidas por Colón ante nosotros. Mucho más. Por eso las prefiere a las nuestras. ¿Pero por qué insistió Colón en mantener la línea a 100 leguas de la costa? No lo sé, Isabel, por arrepentimiento o por comprender que el Papa fallaría a nuestro favor. No lo sé. Ese hombre vende sus conocimientos al mejor postor y su codicia es insaciable. La inversión en este segundo viaje ha sido enorme.
¿Y ahora? Quizá piensa regresar directamente a Portugal. O quizá la armada del rey Juan aguarda en el Atlántico para escoltarlo a puerto seguro. No puedo creer que haya entregado confianza y fortuna a un traidor. No es posible. Creedme, me gustaría no estar en lo cierto. Deseo hablar a solas con vos. Me causa pesar entrar en disputas con quien es de mi familia. Es más común pelear con parientes que con extraños. Más si cada uno porta la corona de un reino. Pero nos debemos honestidad. Decid, ¿por qué tanto empeño en reclamar lo que ni siquiera figura en mapa alguno? ¿Por qué financiasteis el viaje de un iluminado hacia lo desconocido? Porque creí en el hombre. ¿Tenéis a Colón a vuestro servicio? Pensé que disputábamos tierras, no hombres. Estoy dispuesta a ceder las leguas a las que aspiráis, si respetáis el acuerdo que Castilla tiene con su almirante. A mi reino le sobran navegantes extraordinarios. Para nada preciso al vuestro. Entonces permitiréis que su expedición regrese, y no pondréis obstáculos a otras. Por supuesto. Siempre y cuando aceptéis mis condiciones. La ruta abierta por vuestro almirante conduce hacia tierras ignotas. ¿Quién sabe qué más hay? Portugal no va a permitir que solo Castilla lo disfrute. Firmaremos el tratado. Pero ambos sabemos qué amargas consecuencias tendría incumplirlo. Tenéis mi palabra. ¿Qué sabéis? Colón es leal a Castilla. Sus barcos regresarán. Ahora y siempre. ¿A cambio de qué? En nombre de Castilla os concedo que la franja quede trazada a 250 leguas al oeste de Cabo Verde. Acepto. Siempre y cuando nos garanticéis que Melilla y Cazaza serán castellanas. Es inaceptable. El reino de Fez nos pertenece. Tomaos vuestro tiempo y pensadlo bien. Ni África ni las Indias van a moverse de donde están. Entendí que habíamos llegado a un acuerdo. ¿Habla vuestro esposo por vos? Habla por Castilla. Y en nada, salvo en el tono, se diferencian nuestras voces. Jamás volváis a dejarme en ridículo. La palabra de la reina de Castilla es sagrada. En nada os haría contradeciros. Solo he propuesto un pequeño añadido al acuerdo. No estoy para chanzas. Ya que tanto interés tenéis en repartiros el Atlántico con el rey Juan, permitid que vele por nuestros intereses en el Mediterráneo. ¿Y si no acepta? Sea. Portugal no se opondrá al dominio de Castilla sobre Melilla y Cazaza. Son pequeños enclaves. Estratégicos para controlar el Mediterráneo. ¿Cederíais vos el Atlántico por una plaza que no fuera de interés? A cambio que sean 370 leguas al oeste de Cabo Verde.
Sea.